Bienvenidos al programa número 91 de Economía en Breve. Yo soy Mario Correa y tengo el gusto de poder compartir algunos comentarios respecto a lo más relevante de la marcha de la economía. Muchas cosas están pasando en el entorno global y hay que notar y comentar especialmente los problemas que están pasando varios países de los que se agrupan en las llamadas economías emergentes. En esta primera gráfica pueden ver la evolución en este año de algunas paridades cambiarias frente al dólar de Estados Unidos respecto al nivel que tenían al principio del año. Destaca desde luego la lira de Turquía y el peso argentino como las que más se han debilitado, notándose un primer pico exagerado en la lira y luego la semana pasada en el peso argentino. Ya hemos comentado varias veces que el entorno financiero internacional se ha venido endureciendo conforme varios bancos centrales relevantes en el mundo han venido subiendo sus tasas de interés, lo que representa un cambio en el ciclo monetario del mundo en el que se acabaron, por cierto, los tiempos de dinero barato que vivimos a partir de la crisis global del 2008. En la medida en que las condiciones financieras globales son menos amigables, más restrictivas, los países con condiciones macroeconómicas más débiles comienzan a tener problemas, como está pasando justamente con Turquía y con Argentina. En esta semana se pasaron momentos muy difíciles en los mercados financieros de Argentina, luego de que se observara una fuerte presión sobre la paridad de su moneda, que alcanzara niveles de más de 40 pesos por dólar, luego de que el principio del año estuviera cerca de los 18.40 pesos por dólar. El Banco Central respondió incrementando en 15 puntos porcentuales de 45 a 60% su tasa de interés de referencia, tratando de aminorar la presión sobre el mercado cambiario e impedir que la inflación, que actualmente se encuentra por arriba del 30% anual, se salga de control. Vale la pena observar esta gráfica de la posición fiscal de Argentina para darnos cuenta que los problemas que están pasando este país amigo no son resultado de malas decisiones que se tomaran este año, sino de los desequilibrios que se fueron acumulando a partir del 2011, cuando se revivió el déficit fiscal, que es lo que ocurre cuando el gobierno gasta por arriba de sus ingresos y se va endeudando, lo que para una economía es algo insostenible en el tiempo. Para la mayoría de la población resulta muy atractivo y deseable que el gobierno gaste en programas sociales y otorgue subsidios, tal vez manteniendo artificialmente bajos los precios de algunos servicios públicos, y la retórica populista exalta estos deseos. Incluso durante algún tiempo las cosas caminan bien y el autoengaño funciona, pero lo que está pasando es que se está actuando de forma irresponsable, recurriéndose al endeudamiento para mantener un nivel de vida mejor a costa de un deterioro en algún futuro que al principio se ve muy distante, pero que tarde o temprano acaba por llegar. El ajuste ante una situación de estas es desagradable y complejo, ya que los líderes políticos que comienzan a actuar responsablemente son mal vistos, ya que la disciplina apesta y difícilmente pueden mantenerse al frente del gobierno en un entorno democrático el tiempo suficiente para restablecer el orden en la economía. Pero mientras esto no ocurra, estos países estarían condenados a vivir en crisis económicas recurrentes. Vale la pena notar la dramática situación que vive el pueblo amigo de Venezuela, que justamente es resultado de malas decisiones económicas que se han tomado por varios años al punto de destrozar su economía, con una inflación de 1.000.000% y con una escasez inaudita de alimentos y diversos productos. En Venezuela ha habido un uso exagerado de la fuerza sobre la economía, y las economías, que son la suma de las personas, no reaccionan bien al uso de la fuerza y a la intervención exagerada del gobierno en temas económicos. Ojalá que los economistas encontráramos algún día la forma adecuada de explicar estos temas de forma entendible a las grandes mayorías, para que los países no caigan en estas trampas que los mantienen en el llamado subdesarrollo. Pasando a otros temas, en Estados Unidos se publicaron los datos de ingreso personal y gasto personal en consumo del mes de julio, que en ambos casos resultaron acorde a lo esperado. En esta gráfica puede verse la forma en que se ha venido acelerando el gasto personal en consumo, alcanzando tasas de crecimiento anuales mayores al 5%. Uno de los componentes más importantes de este reporte es el llamado núcleo de los precios implícito en el gasto personal en consumo, que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, que aquí podemos ver en la línea rojo oscuro alcanzando el 2% anual, que es justo la meta de inflación para la Reserva Federal y que confirma
que la economía estadounidense no necesita el estímulo monetario que todavía a estos niveles de tasas se está aplicando, lo que quiere decir que la Fed seguramente continuará incrementando sus tasas de interés de referencia de forma gradual. En México tuvimos varios indicadores económicos, comenzando por la balanza comercial del mes de julio, que presentó un considerable déficit de 2.9 miles de millones de dólares, como pueden ver en este cuadro resumen, observándose por cierto un fuerte incremento en la tasa de crecimiento de las importaciones, especialmente en las de bienes de capital, como pueden ver en esta otra gráfica en la línea azul oscuro. Es probable que las importaciones de bienes de capital se hayan acelerado no solo por el sólido ritmo de crecimiento de la economía estadounidense que impulsa las importaciones relacionadas con nuestra planta exportadora, sino también por la incertidumbre que producen tanto las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que comentaremos más adelante, como el cambio de gobierno en nuestro país. También tuvimos las cifras de la actividad financiera del mes de julio, que perdieron ritmo respecto a junio, tanto en la captación como por el lado del financiamiento. Aquí lo pueden ver en esta gráfica usual, aunque todavía se mantienen tasas de expansión relativamente fuertes. Banco de México publicó su informe trimestral, que presenta un análisis muy completo de la marcha de la economía y en el que destacan los cambios que hacen a sus pronósticos para las principales variables de nuestra economía. En este primer cuadro podemos ver la forma en que ajustan sus rangos estimados para el crecimiento del PIB, de la producción, para este año y el que sigue, en ambos casos reduciendo un poco el punto medio de cada intervalo. En esta tablita del informe puede verse el ajuste al alza que hacen a sus pronósticos de inflación, anticipando que ahora termine el 2018 por arriba del 4% y será hasta el tercer trimestre del año que viene cuando regrese a niveles cercanos a la meta de 3%. Cabe notar que la inflación subyacente, que agrupa a los componentes menos volátiles del índice de precios al consumidor, no se ha desviado significativamente de su trayectoria esperada. Mencionan varios de los riesgos al alza para la inflación, como el surgimiento de presiones sobre el tipo de cambio ante un entorno global complejo, incrementos inesperados en precios de productos energéticos o agropecuarios, impactos por el escalamiento de las medidas proteccionistas en el mundo, un gasto público mayor al anticipado y negociaciones salariales incongruentes con la productividad. Luego de ver el informe, parece claro que Banco de México mantiene la guardia muy en alto y está listo para seguir actuando conforme sea necesario, lo que hace probables nuevos incrementos en su tasa de interés de referencia. Pasando al tema más relevante de la semana para nosotros en México, en un evento muy peculiar en la Casa Blanca se anunció que México y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo en principio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Trump acaparó la atención de los medios señalando que el Telecán ya no era necesario, que ahora había un acuerdo comercial México-Estados Unidos al cual podría integrarse Canadá o podrían luego negociar con ellos otro acuerdo bilateral si es que no llegaban a un acuerdo antes del viernes 31 de agosto. Algunos analistas comentaron que resulta extraño este acuerdo en principio, que dista mucho de ser un nuevo acuerdo comercial en forma, como lo ha señalado Trump, incluso porque el secretario de Economía de México advirtió que aún había un tema que no se había terminado por resolver, un tema importante. Hubo algo de información en diversos medios, por cierto no confirmada al 100%, respecto a las concesiones que hizo nuestro país en temas como el contenido de la industria automotriz, el aceptar una cláusula de terminación automática del acuerdo en un horizonte más largo de tiempo al que originalmente quería Trump, y el acceder a la eliminación del capítulo 19 referente a la solución de disputas. Sin embargo, todavía no se han publicado los detalles como para evaluar qué se perdió a cambio de qué, y si este nuevo acuerdo en principio es mejor al Telecán que ya teníamos, o qué impactos podría tener sobre nuestra economía, especialmente sobre las perspectivas de actividad económica, inversión y generación de empleo. Incluso hay muchas dudas de qué va a pasar con el Telecán original, ya que la administración Trump consiguió una autorización del Congreso para negociar un acuerdo trilateral y no dos acuerdos bilaterales por separado. Las cosas se pusieron nuevamente tensas luego de que las delegaciones de Canadá y Estados Unidos no llegaran a ningún acuerdo el pasado viernes, decidiendo continuar las negociaciones el próximo miércoles. La representante de Canadá, la ministra Freeland,
señaló que no firmarán ningún acuerdo que no fuera bueno para Canadá y para los canadienses y que todavía no estaban ahí. Acto seguido, el viernes, la oficina del representante comercial de Estados Unidos publicó un mensaje señalando que el presidente Trump notificó al Congreso de su intento de firmar un acuerdo comercial con México y con Canadá si están dispuestos, 90 días a partir de ahora. También señalan que continuarán las negociaciones con los canadienses en esta semana. Posteriormente salió Trump a proferir nuevas amenazas en el Twitter, mencionando décadas de abuso por parte de Canadá y amenazando al Congreso con mantenerse al margen o terminaría entonces, si no lo hace el Congreso, el Telecán para estar mucho mejor según él. Desde luego, muy lamentable, pero Trump sigue con su estrategia de presionar con todo y amenazar a todos. Tal parece que la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio continuará y se tiene hasta septiembre para que la administración Trump presente a su Congreso el texto definitivo del acuerdo trilateral para ser votado con un sí o no. Me llama la atención que no ha habido las respuestas por parte de México o de Canadá respecto al señalamiento de Trump de que han tomado ventaja nuestros países de Estados Unidos en el comercio. De hecho, los tres países estamos mejor gracias al Tratado de Libre Comercio y podríamos estar todavía mucho mejor si el señor Trump entendiera que el proteccionismo no conduce a nada bueno. Por cierto, Trump también amenazó con sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio a menos que ésta se mejore, lo que fue respondido por el director general de la OMC, el señor Roberto Acevedo, que señaló que están en el proceso de atender algunas quejas de varios miembros y advirtió que si Estados Unidos sale de la OMC, esto causaría un caos para las compañías estadounidenses que operan de forma global. Por último, en nuestro país trascendió el anuncio hecho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que se suspenderán las subastas de contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas hasta que se revisen los contratos que han sido adjudicados. Esto representa un aumento en la incertidumbre para las inversiones tan importantes que se requieren en el sector energético. En la semana que inicia habrá que comenzar a poner atención a la marcha de los mercados financieros internacionales, ya que en esta época, luego de las vacaciones de verano, es cuando los inversionistas comienzan a enfocarse en las perspectivas del año que viene y comienzan a rebalancearse los portafolios de inversión, lo que en un entorno tan complejo como el que vivimos podría dar lugar a episodios de volatilidad exacerbada. En Estados Unidos se mantendrá la atención sobre la negociación con Canadá respecto al Telecán y tendremos el siempre relevante reporte de empleo que será pieza fundamental para la próxima decisión de la política monetaria de la Reserva Federal este mes. En México, comenzaremos la semana conociendo los resultados de la encuesta realizada por Banco de México en el mes de agosto a los analistas del sector privado y veremos cómo están cambiando los pronósticos de las principales variables de la economía. También tendremos varios indicadores, entre los que destacan por su importancia en esta ocasión la inflación del mes de agosto y la confianza del consumidor también del mes de agosto, luego del extraordinario brinco que presentó en el mes de julio. Y con esto concluimos este programa número 91 de Economía en Breve, que espero les haya resultado de utilidad, en cuyo caso los invito a suscribirse al canal, que le den like al video y a compartirlo entre aquellos a los que consideren que también les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.